Doy gracias a Dios por este día que me permite compartir. Este día ha sido muy provechoso porque pues he compartido para la radio, he compartido para mis contactos aquí, para los seguidores en redes sociales. Hace poquito estaba comiéndome unas tortillitas ahí, raspando un pedazo de aguacate y les decía yo que es la vida de un misionero. Dios me ha dado el privilegio no solamente de sembrar la palabra de Dios a las personas, sino de sembrarles consejos para vivir bien aquí terrenalmente. Recuerdo que una vez llegó un matrimonio a mi casa y estaban viendo un arbolito de naranjas que está en mi casa, que no me van a dejar mentir, los que conocen mi casa saben que hay un árbol de naranja que todo el tiempo tiene naranjas, tiene cuando está floreando, está con naranjas maduras también y tiernitas y de todo, o sea, impresionante. Entonces el hermano me decía que cómo hacíamos para que ese árbol produjera tanto. Entonces le dije yo, bueno, lo único que le decimos a Dios es que provea fruta para hacer jugo. Entonces, y le digo yo, usted tiene terreno, ¿qué ha sembrado en su terreno? No, yo no he sembrado nada. Le di unas semillas de caña y no las sembró. Entonces él no se las llevó, yo las sembré. Y la segunda vez que él llegó a mi casa, le digo yo, ¿cómo tiene el cañal de la semilla que le di? Me dice, no la llevé. Entonces lo llevé al solar de mi casa, le digo, mire cómo está el cañal ahora. Entonces le digo, y usted tiene que sembrar algo en el solar de su casa, siembre árboles frutales o también aguacates, puede sembrar. Puede sembrar arbolitos de naranjo, de guayaba. Entonces le estaba dando la recomendación al hermano. Han pasado los años y un día en uno de mis viajes misioneros llegaron a mi casa y traían en un saco unos aguacates. Un saco con muchos aguacates y grandes aguacates. Y me dice, mire, le traemos cosecha de los arbolitos que sembramos, le obedecimos el consejo y ahora estamos comiendo y vendiendo aguacates. Otros hermanos han sembrado café en su terreno. Entonces, mi privilegio como misionero es darle consejos a la gente para mejorar el estilo de vida. Estaba compartiendo, ya los que oyeron el programa, estaba compartiendo acerca de como ciudadanos del cielo viviendo aquí en la tierra. Tenemos que marcar la diferencia. Un creyente que vive en pobreza es porque la mentalidad no ha cambiado. El lenguaje del cristiano no debe de existir la pobreza. Y si existe, pues hay que combatirla. Yo desde pequeño, pues éramos catalogados ante la sociedad como gente pobre porque no se veía que teníamos buena casa, no teníamos más que tal vez alguna vaquita, algunas 2 vaquitas, cerdos, gallinitas, una casita que la puerta era una mesa vieja que le poníamos ahí dada vuelta para que los animales no se entraran. Entonces, pero en cuanto a la alimentación, siempre había que comer. Recuerdo que cuando yo estaba muy pequeño, mamá se iba a dejarle comida a mis hermanos, o tal vez andaba lavando por el nacimiento. No era un río, era un nacimiento de agua donde había una fuente de agua donde se había hecho el lugar donde lavaban las personas que vivían en ese lugar, y mamá andaba a veces lavando ropa. Yo llegaba en mi primer grado de escuela, llegaba a la casa y no estaba mamá. ¿Sabe qué hacía? Agarraba 2 huevos y los freía. O si no, traía pescado, camarones de un pequeño riachuelo donde pasaba, o una pequeña quebrada. Ahí agarraba pececitos y los traía, los freía y ya comía bien. Entonces me daba cuenta que a estas alturas me doy cuenta que el creyente vive en pobreza porque realmente es negligente, no quiere echar a andar la capacidad que Dios nos ha dado. Recordemos que la tierra es para que produzca, y que más cuando nosotros con palabras positivas bendecimos la tierra, hablamos bien de la tierra. Una vez yo fui a
a un cultivo de papa y cuando empezaron a arrancar la papa estaban bien pequeñitas las papas. Y aquel hombre empezó a maldecir la tierra. Le digo yo, no hombre, no maldiga la tierra, cancele lo que ha dicho. Y ¿sabe qué? Hice una oración de fe ahí en esa propiedad. Y le dije al Señor, yo cancelo las palabras de este hombre y vengo a pedirte que te manifiestes como un Dios que produce, que bendice la tierra, que de aquí para allá, cuando empiecen a sacar la papa, que sea una cosecha como nunca. Y empecé a orar y ¿sabe qué? Hasta lloré porque era un miembro de mi familia muy cercano a mí. Y medio molesto la persona de la que le estoy hablando por lo que yo estaba haciendo como un loco. Esos son mis viajes misioneros. Y le dije, no sigue escarbando, vámonos. Deje esto para otra temporadita y me cuenta. Mire que habían papas de 2 libras. Impresionante la cosecha, como nunca. Entonces a mí me gusta siempre llevarle la contraria a lo negativo. No me gusta lo negativo. Entonces en el campo misionero, cuando yo veo pobreza en personas que dicen que ya son creyentes, les digo, ¿saben qué, hermano? Oremos para que Dios les dé la gracia para que siembren y produzcan. En mi casa llegaba un hermano en mis primeros viajes y me llevaba frutas. Entonces yo empecé a sacar la semilla de la guayaba, por ejemplo, y empecé a sembrar. Ahorita tengo como 2 árboles, hay nada más. Hay limón, porque el terreno es pequeño allí donde estamos viviendo. El arbolito de naranja, mi esposa lo sembró. De ahí he sembrado las guayabas, tenemos guineos ahí o plátanos. Tenemos, le dicen plátano, pero es alguna variedad de guineo. Entonces, no son en sí plátanos machos. Por aquellos que ya conocen van a decir, no hemos visto plátanos. Hay diferentes variedades. Entonces, lo que le quiero contar es que ahora tengo árboles de mango, que yo me comí el mango y saqué la semilla y la sembré. Tengo un árbol de coco que ya produce, hay caña. Entonces, cuando yo veo lo que sucede con la gente que vive en pobreza, ya siendo creyente, ahora el que no es cristiano, tiene toda la razón de ser pobre. ¿Sabe por qué? Porque he ido a lugares donde, por el hecho que me ven que llevo este libro, la Biblia, la palabra de Dios, me han corrido. No me quieren dar entrada a ese lugar. Les regalamos una ropita, ¿sabe qué? La queman. Aunque anden desnudos los niños. Zapatos, aunque usaditos, pero en buen estado. Los botan, los queman. ¿Por qué? Porque dicen que son de los evangélicos y que les va a pasar el evangelio por medio de la ropa, por medio de lo que uno les lleva, la donación que les lleva. Entonces, dígame si no es pobreza esa. Y rechazan el mensaje. Personas que no tienen ni donde sentarse para comer, no tienen una silla y cerca de ellos están los aserraderos donde hay mucha madera para ir a traer un pedazo de madera y ponerlo como un asiento. Entonces, cuando ya son cristianos, yo les doy el consejo, pero si son no creyentes, lo primero que les llevo es la palabra de Dios para que conozcan la verdad y la verdad les haga libres de vivir en pobreza. O sea, uno puede vivir en una camita de petate, lo que sea. Aún en el piso puede dormir uno, pero si tiene comidita para comer, eso es riqueza. Eso es bendición. A veces yo he sembrado semillitas de tomate. De acá, de Estados Unidos, he llevado semillitas de tomate. De repente hay cosecha. Hay mucha facilidad de vivir como personas que marcamos la diferencia acá. Entonces, ¿de qué sirve? Hay personas que no se comen un aguacate. Yo estaba raspando un aguacate diciéndoles que uno no debe decir que eso es comida de pobre, porque hay ricos que no se comen un aguacate por no botar la cáscara o la semilla. Tremenda pobreza esa. Y tienen plata y les hace daño. El colesterol, dice. Yo conozco gente que no come. Todo dice que le hace daño. ¿Eso es pobreza? En mi vocabulario no existe que tal cosa me hace daño. No existe. En mi vocabulario no existe. Y me siento triste cuando oigo creyentes que dicen, eso hace daño, eso hace daño, eso hace daño, eso hace daño. ¿Cómo que va a hacer daño?
Si lo único que uno tiene que hacer es orar por lo que se va a comer, decirle, Padre, gracias por la provisión, gracias por el fruto de la tierra, por lo que me has proveído para comer. Bendiga esa comida con palabras de bendición. Pero si usted dice que le hace daño, le va a hacer daño porque usted mismo está maldiciendo su comida. Entonces estoy compartiendo esto porque me bendice el Señor compartir estos cortitos temas, porque de eso se trata el privilegio que Dios me ha dado en redes sociales, de motivar a la gente a vivir diferente como hijos de Dios. Creo que el tema de ciudadanos del cielo viviendo en la tierra, tengo que darle extensión porque es inmenso ese tema. Es inmenso, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Mire, solo este día he hecho muchas cosas. Si las publicara, usted no creería que Dios me ha dado la capacidad de hacer tantas cosas en este día. Y es temprano todavía. Es temprano todavía. Solo publico ciertas cositas que estoy haciendo. Hace poquito en una bodega me vio comiendo. Usted no sabe lo que se vive aquí en Estados Unidos. ¿Sabe? Yo trabajé en un restaurante como el 95 por ahí. 1995 llegué a trabajar en un restaurante americano. ¿Sabe qué hacíamos? Envolvíamos la comida en bolsas de nylon y las tirábamos al piso y con el zapato las empujábamos para allá, para los baños, y meterlos a comer así, mira, al baño, porque si el jefe nos encontraba, nos despedía del trabajo, nos botaba la comida, no nos daban derecho a tener tiempo para comer. Entonces era terrible, terrible lo que se vive. Entonces en el campo misionero Dios me ha bendecido a experimentar muchas cosas. Y ahora que tengo el privilegio de aconsejar a los creyentes a que luchen por combatir la pobreza. Y si usted vive sin fe y sin esperanza o no es creyente, evangélico, seguidor de Jesucristo, yo le invito a que se convierta no a una religión, a un estilo de vida. Los creyentes somos diferentes. Vemos con amor al prójimo, no menospreciamos a nadie. Vemos con misericordia al necesitado, al menesteroso. Así es que me gusta compartir estos consejos. Y si usted va a ser un seguidor de mis publicaciones, usted tiene que estar preparado para escuchar siempre cosas como estas. De ser una persona de bendición, de ser una persona de bien. ¿Sabe por qué le he puesto yo un rótulo a mi carro donde le he puesto bendecido para bendecir? Es que a los lugares donde yo voy es para ser de bendición con los consejos que les doy, tanto la palabra como un consejo para lo terrenal. ¿Sabe por qué la gente vive en crisis? Porque no han aprendido lo que Jesús enseña en la palabra. Mire lo que dice Jesús en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué cosas? Las cosas que necesitamos para vivir aquí a nivel terrenal. Acuérdese que le estaba diciendo que una persona, un ciudadano del reino de Dios, perdona fácilmente, no se amarga, ve las cosas de otra manera, aprende el lenguaje celestial, el lenguaje espiritual. El lenguaje de un ciudadano del reino de Dios, ¿sabe qué? Elimina la fe con lo positivo. Recuerde que un ciudadano del reino de Dios tiene que agradar a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? Con fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo les he compartido a muchas personas de lo que he vivido en la trayectoria de mi vida. Yo estaba escribiendo un libro, desafortunadamente perdí los archivos en mis viajes misioneros, perdí los archivos y lamentablemente tendría que volver a escribir algo que por muchos años había escrito. Acontecimientos de mi vida, ver las cosas por fe ya hechas realidad, que de hecho en uno de mis viajes, uno de mis hijos vino acá a los Estados Unidos y de momento me recuerda a Dios que cuando él era pequeño, yo llegué aquí a Estados Unidos, bueno, dejé 3 hijos en mi país,
con el objetivo de venir a trabajar para ponerlos a estudiar a ellos y huyendo de la crisis, porque uno, a pesar de que estoy hablando de que no conocí tanto la pobreza, me refiero en el sentido de la alimentación, quizás sin recursos económicos, quizás con vestido hasta con parchos, porque no había muchos recursos, pero teníamos abundante paz, una riqueza impresionante porque la paz que teníamos. Entonces, como recurso, como para que mis hijos estudiaran, no tenía. Y por eso viajé a Estados Unidos y recuerdo que estando acá, yo empecé a ministrar hacia mi vida palabras de fe. Yo no esperaba que alguien me viniera a ministrar. Yo solo me iba a unas canchas de golf y ponía una cámara y me ponía a grabar ahí. Solito me grababa orando, diciéndole a Dios, yo quiero que mis hijos un día vengan a este país. A veces en los restaurantes les decía a los compañeros de trabajo, compañeras, les decía, ¿saben qué? Si mis hijos vienen aquí, ellos no van a venir a lavar platos a este país, porque ellos van a venir preparados y como profesionales van a hacer trabajo, no que sea un trabajo que yo lo menosprecie, no, lo que sí es que se gana menos y se trabaja duro. Entonces yo quería algo mejor para ellos, así como cuando yo veía que a los meseros les daban propina, a los que limpiaban mesas ya les daban propina. ¿Por qué? Porque ellos hablaban inglés, aunque es un trabajo sencillo de hacer, pero se necesitaba inglés. Entonces yo dije, bueno, a mis hijos les puedo mandar libros de inglés. Y mi hijo mayor cuando vino acá ya sabía, no mucho, pero ya sabía inglés. A tal grado que trabajó en un lugar donde yo podía ver que iba a tener beneficios si venía un día, y yo lo profetizaba. Lo hablaba y había personas que se reían, me decían, ¿qué están locos esos hipotes mocosos que van a venir y peor hablando inglés? Entonces yo visualizaba que un día mis hijos iban a recibir propina y que iban a experimentar lo que yo no estaba experimentando. Esa es la fe, ver las cosas que no son como si ya fueran. Ese es ser un ciudadano del reino de Dios. ¿Y sabe qué? En una ocasión, ya estando mi hijo acá en Estados Unidos, me llama y me dice, papi, mire que me han dado 15 minutos de descanso y cerca de acá del restaurante donde estoy trabajando, me dice él, hay una panadería y venden café, un café bien rico, véngase, lo voy a invitar. Yo estaba cerca, me dice, son 15 minutos, pero si yo le digo al jefe que va a venir usted a tomarse un café conmigo, me puede dar 30 minutos, entonces véngase. Entonces llegué y me dice, fíjese papi, que atendí a un embajador. Hicieron una llamada, ordenaron una comida y era el embajador de determinado país. No era hispano, era de otro continente, el embajador. Y mi hijo lo atendió. Entonces, y cuando el hombre no hablaba español, obviamente, y cuando llegó, llegó a traer la comida, dice, necesito que me presenten quién fue la persona que recibió la llamada cuando yo ordené la comida. Entonces lo llamaron a mi hijo. Entonces, y le regaló $100. Le regaló $100. Entonces, justo una noche antes yo había orado por mi hijo y le había dicho, mira, pórtate bien en el trabajo, cuando no miras mucha asistencia de gente o que no llega gente a comer, en un descuidito, vétete por ahí al baño o a algún lado y dile a Dios que traiga clientes, porque ese negocio no es tuyo, pero de ahí dependes tú. Si llegan bastantes clientes, pues vas a recibir propina. Y ese día dice que él dijo, le voy a hacer caso a mi papá, y estaba orando y luego cayó esa llamada. Entonces le regalaron $100, entonces por eso él me invitó a tomar el café. Y recuerdo que me dice, papi, mire que me regalaron $100 y porque yo atendí de buena voluntad a la persona y sintió que lo atendí bien y me regaló $100. Entonces lo que le quiero decir es que cuando mis hijos estaban pequeños, justo al lado de ese restaurante están unas canchas de golf donde yo decía eso, mis hijos un día van a venir a este país, van a conocer acá, van a recibir propina porque van a saber inglés, no como yo que no sé. Entonces empecé a administrar eso a mis hijos. Entonces en esa ocasión ya estaba viviendo algo de lo que con palabras de fe yo había pronunciado con mi boca. Así es que le estoy dando seguimiento al tema de
de lo que es ser un ciudadano del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros tenemos que aprender a hablar palabras de bendición, palabras de fe, palabras de vida. No es bueno decir no me siento bien, aunque usted no se sienta bien. Usted diga, mejor diga, estoy con luchas, pero ahí estamos bendecidos en victoria porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Entonces, cuando hacemos caso a las enseñanzas de Jesús, cuando dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, eso es bueno. Ahora yo tengo libertad para predicar, para hacer la obra misionera. Desde las 4 de la mañana me levanté a hacer algo que es obra misionera, terminé de hacerlo y aparte de eso, hasta hice dinero. Y no porque me pagó a alguien, una persona en sí, una plataforma me pagó la actividad que yo estaba haciendo. Entonces Dios bendice de muchas maneras. Entonces a veces nos aferramos tanto a lo terrenal y ya siendo conocedores de la palabra, pero muchas veces nos enfocamos tanto en lo material que nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha dado. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, las añadiduras van a venir. Imagínense, le estoy predicando 30 minutos, le voy a predicar de un solo versículo, de buscar el reino de Dios y su justicia. Ya no mencione pobreza. Si usted está en escasez, obviamente hay procesos. En una ocasión yo estaba en proceso aquí en los Estados Unidos. Y recuerdo que me quedé triste un día de culto porque no había alcanzado comida, no tenía dinero. Y por alguna razón Dios permitió que nadie me invitara. Porque yo tengo la bendición que muchos hermanos me invitan. Y no porque no tenga yo para comer. Yo siempre tengo para comer. Nunca me ha hecho falta. Y cuando me hizo falta en ese tiempo era el proceso que yo estaba viviendo para que cuando yo conociera hermanos, por ejemplo en la iglesia, imagínense, una familia de 5 personas y que están con escasos recursos, no pueden comprar para toda la familia. Entonces a veces yo me acercaba al pastor y le decía, mira que una familia necesita, porque yo ya sabía el proceso que había pasado cuando tenía necesidad. Y recuerdo que en una ocasión apareció una olla de arroz a la medianoche hirviendo. Y esa ollada de arroz me la llevé a mi casa y con esa olla de arroz estuve comiendo una semana, solvente, conociendo lo que es la necesidad. No porque Dios lo quiera ver en pobreza a uno, sino que como misionero me estaba capacitando. Por eso cuando hay personas que me piden ayuda, yo acudo al trono de la gracia primero y les doy las estrategias cómo obtener los recursos. Una vez le recogimos una ofrenda a alguien y se la fuimos a dejar. Y cuando llegamos a su apartamento, no tiene una idea, un zapato en la entrada de la casa, otro allá debajo de la silla, un calcetín por allá, la toalla tirada por allá. Era un desastre y se entristeció mi corazón. Ese desorden no trae bendición y por eso estaba en crisis. ¿Sabe? Hasta le voy a dar un tip de algo que a mí me ha bendecido. Yo no me acuesto a dormir sin asearme mi cuerpo. Me gusta acostarme bien aseadito. A veces puede decir que andemos mal aliento quizás porque pues andamos en el carro manejando, pero ahí a veces ando pastillitas de menta para quitar un poquito el mal aliento. En la noche yo me limpio, si no me baño me voy a limpiar. Hay toallitas sanitarias para limpiarse las partes húmedas y acostarse a dormir. Y cómo me bendice el Señor testificar esto, porque eso es bendición. Y máxime cuando tenemos a alguien a nuestro lado durmiendo con nosotros. Seamos aseaditos, porque como hijos de Dios marcamos la diferencia. Yo siempre le pido a Dios que me traiga ese recuerdo cada vez que voy a descansar, de dejar ordenadito mi habitación. Máxime cuando estoy solo aquí en Estados Unidos, dejar todo ordenadito, porque si a Dios le place llevarme, que no vayan a hallar un gran desastre. Dios no lo vaya a permitir eso, que me vaya a ir así de esa manera. Pero hay casos, por ejemplo, tengo un amigo, hermano en Cristo, que dice que ya Dios le dijo que él durmiendo se va a quedar dormido y allí va
se va a ir a la eternidad. Así va a ser la partida a la eternidad de él. Él dice que lo cree, que Dios le habló y yo no me puedo oponer a eso. Pero a lo que yo quiero llegar es que como creyentes seamos ordenados, porque eso va a traer bendición. El orden va a traer bendición. Hace poquito nos estaba compartiendo mi pastor Néstor acerca del orden, de ordenar la casa, de ordenar la familia. ¿Sabe qué? Yo a mi nieto le dije a mi hijo, le digo, te voy a mandar una ofrenda de amor para mi nieto, ábrele una cuenta. Hasta a mi nieto le estoy dejando una herencia ya. Falta mi nieta. También lo voy a hacer y muy pronto lo voy a hacer. Abrir una cuenta de banco a mi nieto con una ofrenda simbólica. ¿Por qué? Porque yo soy un ciudadano del reino de Dios aquí en la tierra, marcando la diferencia en mi familia. Entonces el ordenar la casa también significa vivir en orden, tener arregladita los zapatos arregladitos. No necesariamente poner un rótulo en la puerta, quítense los zapatos. Ya se sabe, hay lugares y yo veo que los dueños de casa y todo el mundo anda con zapatos ahí en esa casa. Ni modo yo voy a quitármelos porque voy a ensuciar mis calcetines. Pero si yo veo que el piso está aseadito y todo el mundo anda descalzo, lo primero que yo hago cuando llego a una casa es ver cómo andan los dueños de la casa. Y así me conduzco. Como creyente tenemos que ser sabios. A veces enemigos se hacen hermanos que ya no quieren visitar solo porque les dijeron quítense los zapatos. Recuerdo una vez que un hombre se molestó con mi hermano, que él es pastor, y había un señor que llegó a una casa donde mi hermano se estaba hospedando. Y viene el señor y se quita los zapatos y los andaba, eran zapatos de hule, sin calcetines, llenos de lodo los pies, hasta verdes se veían los pies. Y así se acostó en la cama y con la sábana se restregaban los pies. Eso es pobreza, es pobreza. Entonces imagine cómo quedaría esa sábana. Entonces, ¿por qué? Porque no somos sabios, porque hemos descuidado la palabra de Dios. Dale prioridad a la palabra de Dios. Entonces, como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra, tenemos mucho por qué vivir. Por eso Dios quiso que le compartiera de esta manera. Por eso Dios me ha dado el privilegio que le comparta de esta manera. Y ahora, en estos 3 minutos, 2 y medio, quiero decirle a los que no han recibido a Jesús como su Salvador: venga a Cristo. Este es el Evangelio. Póngale cuidado desde el comienzo de lo que le he hablado. Solamente un versículo le he leído, Mateo 6:33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted busca el perdón de los pecados y solo lo puede obtener recibiendo a Jesús como su Salvador, arrepintiéndose de verdad, como dijo el apóstol Pedro. Así que arrepentidos y convertidos, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio vienen a nuestra vida cuando verdaderamente nos convertimos de verdad. Hemos cambiado, somos nuevas criaturas y eso está al alcance de usted. Esto que le he estado contando, estos testimonios, son la vida real de una vida en Cristo. Tenemos que ser personas positivas. Una persona negativa no agrada a Dios, porque una persona negativa no tiene fe. Una persona que todo el tiempo está diciendo que todo le hace daño para comerlo, no está agradando a Dios porque no tiene fe. Yo quiero hacer una oración para terminar. Dígale a Dios que le perdone si usted se ha descuidado ya siendo hijo de Él, viviendo una vida sin fe. Dígale que le perdone. Y usted, estimado amigo, amiga, dígale a Jesús: tú moriste en la cruz del Calvario. Sé que eres el Hijo de Dios. Resucitaste. Y eso indica que yo resucitaré un día. Y quiero resucitar para vida eterna. Hoy te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted le dice eso, usted hoy ha pasado de muerte a vida. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si puede usted avisarme de qué lugar usted ha sintonizado el programa, ya sea de la radio o aquí en el canal de YouTube o en Facebook, hágame saber. Suscríbase al canal, comparta. Esto es una forma de ofrendar, que usted comparta la transmisión con más personas, para llegar a más personas, y de esa manera el ministerio se pueda sostener para avanzar adelante en Cristo. Un fuerte abrazo
Les amo en el amor de Jesucristo.